El gobierno colombiano, repito, tiene que estar muy preocupado, porque este conflicto, el cierre nuestro de frontera por soberanía, por defensa, ha puesto al mundo a ver hacia acá. A las grandes transnacionales, los medios, tratando de atacar al presidente Nicolás Maduro, tratando de atacar a la revolución bolivariana, y al mismo tiempo sectores muy importantes de medios internacionales que sí quieren ver la verdad, están empezando a ponerle el ojo a un Estado que estuvo oculto, un Estado delincuente, oculto bajo el paraguas de los Estados Unidos y sus medios. Desde hace 3 años, vean ustedes, desde hace 3 años, siguiendo, digamos, la política de desmovilización que hizo Uribe, que no fue más que una especie de trasvase o pasar a paramilitares a que sigan trabajando en el ejército colombiano, desde ese momento que comienza a darse una especie de plan, la instalación de las 7 bases norteamericanas, el Departamento de Estado dominando en las élites colombianas, yo diría que hasta chantajeándolos porque saben que ahí hay un Estado delincuente, y nos empezamos a encontrar con que se tenían que hacer reformas para poder salvar a sus propios asesinos. El año pasado y antepasado se estuvo debatiendo en Colombia una ley de reforma del fuero militar, de extensión del fuero militar. Esa ley de reforma del fuero militar, extendiendo el fuero militar, es decir, extendiendo la participación de los militares en conflictos de guerra, fue aprobada en enero de este año. Vean ustedes, hay ciertos comandantes de bloques de autodefensa que comenzaron a entregarse. Realmente no es que se llegaron a entregar, realmente es que los amenazaron con extraditarlos si ellos no se entregaban. Pero la promesa era, no se preocupen, la ley la dominamos nosotros como Estado delincuente y por supuesto vamos a crear las condiciones para que ustedes no tarden mucho en salir de ahí. Bueno, se hace una reforma aprobada en el Congreso, una reforma que habla sobre, extiende el fuero penal militar. Eso fue hecho ahorita mismo en 2015. ¿Qué se pretende con esta medida? Que está siendo ahora mismo objetada por el mismo pueblo colombiano, que es el que va a sufrir las consecuencias de esa ley. Está siendo objetada por el mismo pueblo colombiano y por Cepeda, que es un diputado del Congreso, un Congreso que, por cierto, tiene objetado 2/3 del Congreso están metidos en parapolítica, están metidos con paramilitares y reciben dinero de paramilitares. Ese es el Estado colombiano. Yo no estoy hablando del pueblo colombiano, estoy hablando de lo que se trata el Estado colombiano, el Estado, el establishment. Dice, ¿qué es lo que hace esta ley? De manera solapada introduce un nuevo elemento en la Constitución Política de Colombia. Dice, las conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto armado o en enfrentamientos que reúnan las condiciones objetivas del derecho internacional o de los derechos internacionales humanos serán investigadas y juzgadas de conformidad con el derecho internacional humanitario, excluyendo la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Quieren saber qué significa eso? Vamos a seguir leyendo y luego les voy a explicar en detalle de qué se trata esa ley. Primer pilar, fíjense bien, esta ley revienta 3 pilares fundamentales de la Constitución de la República de Colombia. Primero, obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Es decir, desconocen la complementariedad que existe entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se exige al momento de investigar,
juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, como los casos de falsos positivos, que eso es un crimen. Es un crimen. Les voy a decir una cosa, yo estuve viendo ayer videos y yo veía a estos señores que están presos y ellos están colaborando, entre comillas, con la justicia y están contando cosas porque Uribe los traicionó y los llevó a la cárcel. Y ahora estos señores están hablando, militares, comandantes paramilitares, hablando y diciendo qué es lo que pasaba allí. Y era el falso positivo es, camarada, créanmelo, esto es una cosa terrible. Yo vi a un capitán retirado que está preso ahorita en Colombia, explicando cómo a él le presentaban una persona allí que le decían, este es el objetivo, al señor lo bajaban del carro, le ponían una capucha y le metían un tiro en la cabeza, listo. Después lo vestían de militar, creaban todas las condiciones, decían que había muerto. Es más, de hecho, le ponían dinamita, decían, no, lo que pasa es que este quería dinamita aquí el tren. Eso es un falso positivo, eso es crímenes de lesa humanidad, porque son cientos de falsos positivos que están pendientes en Colombia. Sigue aquí, segundo pilar de la Constitución que vulnera esa ley aprobada por el señor Santos en el Congreso, mandada por el señor Santos y aprobada en el Congreso por 2/3 de diputados en ese Congreso que están tocados por la parapolítica. Dice, segundo pilar, principios de independencia y autonomía judiciales, excluyendo la aplicación de los derechos humanos en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en relación con el conflicto armado. Los empiezan a proteger. Tercer pilar, el principio de igualdad. Dice, pues a diferencia de los demás ciudadanos, entrega privilegios injustificados a militares y policías cuando cometan delitos en medio de un conflicto armado interno. Es decir, el militar cuando salga a disparar, eso es un privilegio para ellos. Y el civil, aguántese los plomos. Sigue aquí. Esta reforma, así como está planteada, es especialmente peligrosa. Porque los miembros de la fuerza pública que cometan delitos con ocasión del servicio serán investigados y juzgados solo bajo las normas del derecho internacional humanitario y no tendrá en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos. Mire, nada más hay, porque en el derecho internacional humanitario te juzgan a las personas y las salva el hecho de que ellas se declaren culpables. Ese es el derecho internacional humanitario. Pero en crímenes de lesa humanidad, eso no es así. Y cuando hablamos de derecho de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes en contra del pueblo colombiano. Yo quiero hoy, de verdad, que los camaradas, hermanos colombianos que viven en el país vean muy bien este programa, para que sepan de dónde vienen y qué gobierno los ha tenido así durante años, durante siglos. Dice aquí, se distorsiona el derecho internacional humanitario para que en vez de promover su aplicación como marco de protección a civiles, mediante prohibiciones para la guerra, tal y como prevén los convenios internacionales, es usado para justificar varias conductas delictivas por parte de militares y policías. Se mantiene viva la figura del blanco legítimo. Blanco es el que le va a disparar. Y del daño colateral. Vean ustedes qué terrible es esto. Entre otras figuras que interpretan que el derecho internacional humanitario otorga licencias para matar civiles en determinadas circunstancias. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que si el ejército o la policía colombiana en una incursión militar o policial mata a alguien que no tiene la culpa, es inocente, eso fue un daño colateral. Y el elemento que cometa ese daño colateral va a ser juzgado por el derecho internacional humanitario. Es decir, Colombia
agarra el derecho internacional de derechos humanos que tiene la gente y que puede ser juzgado en la Corte Penal Internacional, agarra, la enrolla en papel toalla y se la lleva al baño. Ese es un Estado delincuente. Genera impunidad debido a que se debilita seriamente la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, imponiendo a los jueces y fiscales que apliquen exclusivamente el derecho internacional humanitario. Es decir, que un juez en Colombia que tenga moral y quiera juzgar a digamos, a un grupo o a una persona por delitos de lesa humanidad, por genocidio, no puede hacerlo, porque se lo prohíbe la Constitución y una ley que fue aprobada en el Congreso. Y el señor Santos hace poco nos dijo que estaban pensando seriamente en llevarnos a la Corte Penal Internacional. Señor Santos, vea para su casa. Primero vea para allá. Dice, afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Va en contravía de la paz. Es decir, que el que se quiera quejar, se va a quejar afuera de Colombia, porque Colombia, con esta ley, se cierra como una burbuja ante las leyes internacionales, firmadas por Colombia, firmadas por los gobiernos colombianos. Vean ustedes qué terrible, ¿no? Luego les vamos a hablar de ciertas leyes que ellos aprobaron para que Ecopetrol, sin generar, sin filtrar, sin hacer ni un litro de gasolina, exporte gasolina nuestra al exterior. Gasolina nuestra. Pero lo peor todavía, que considere en leyes que, dicho sea de paso, curiosamente fueron aprobadas entre el 2000 y el 2004. Justo antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado en Venezuela. Y ustedes saben que Uribe estuvo metido en el golpe de Estado. Él estuvo y financió y allá tiene protegiendo a Carmona. Es decir, ¿de qué estamos hablando nosotros? De un Estado delincuente, de un Estado que en este momento incluso, vean ustedes cuando declara tienen más de 11 años en eso, desde que la República Bolivariana de Venezuela, desde que el presidente Chávez llega al poder y se convierte en enemigo, y ya vamos a hablar de otras cosas que es de carácter ideológico, se convierte en enemigo jurado del señor Uribe, y no del señor Uribe, porque Uribe tiene que responderle al imperialismo norteamericano, porque si no Uribe puede ser juzgado, y él lo sabe. Todo el Estado colombiano en este momento, que es un Estado forajido, eso sí es un Estado forajido y delincuente, en este momento tiene un problema grave, tiene que obedecerle a Estados Unidos en contra de Venezuela. Tiene que obedecerle. ¿Por qué hay tanta asquerosidad? Hay que decirlo de esa manera. Se manejan tantas aristas de ilegalidad en todo lo que hacen. No solamente en contra del pueblo colombiano, y por eso los desplazados, y después, más aún, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, sino que se mueven tanto en la ilegalidad que no tienen chance ni siquiera de abrir la boca.